Bienvenidos y bienvenidas a Neurocibernética Técnicas K. Tengo aquí dos amigos muy especiales. Hemos compartido unos espacios en estos días. Hemos estado en un proceso de crecimiento y en un proceso de entrenamiento. Les presento a Marco, que ya lo han visto antes aquí en los canales de Neurocibernética. Hola, buenas noches. ¿Sí? Saludos a todos. Y les presento al doctor Roche, que está en estos días en calidad de... De alumno, Pablito, de alumno. Es mi teacher, ¿eh? Entonces, vamos a estar haciendo una pequeña entrevista en estos días, un pequeño seguimiento de cuál es la evolución de todo el entrenamiento, qué se siente, cuál es el logro de ese entrenamiento y cuál sería la explicación. Y en este caso nuestro moderador va a ser Marco. Marco, Bueno. bienvenido. Buenas noches, Mr. Buenas Roche. noches. Qué alegría tenerte aquí. Pablito, qué orgullo estar otra vez aquí visitándolo. Y bueno, vamos a hacer algo que, como todo es espontáneo, empezamos a aprender ayer que hay que dejar que las cosas vayan sucediendo y no planificar tanto. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la dinámica? Primero que todo, pues, me siento muy orgulloso de estar con dos personas, no solo que admiro, sino que quiero muchísimo, respeto muchísimo y de las que absorbo lo más que puedo. ¿Sí? Cada vez que estoy con ustedes saco lápiz, papel y a tratar de aprender algo y de verdad Muchas gracias. Es conocimiento, es como oro líquido. Entonces, la dinámica es la siguiente. Yo te voy a preguntar a ti, Mr. Roche, ¿cómo va el tema? ¿Qué viviste tú? Y la idea es que Pablito nos explique por qué lo que tú estás viviendo es parte o cómo es la explicación de a qué se debe eso. Tengo algunas preguntas ahí que ya me contaron todo lo que hiciste hoy. Entonces vamos a ir haciendo eso. Y lo que es más importante de todo es, yo invito a todo mundo que está viendo, estas dos personas que están aquí, aunque ustedes no lo sepan, son grandes maestros de muchas personas. Y siempre es admirable ver a alguien que se entrena, es la forma de reconocer que hay que seguir aprendiendo. Entonces, Siempre. para mí eso es una motivación más importante que cuando uno cree que ya está listo, no, está listo para aprender más. Y es un orgullo tener aquí al doctor Roche en Medellín, entrenando donde Pablito, y lo que van a ver después va a ser Pablito aprendiendo donde el doctor Roche. Esto va a ser muy divertido. Entonces, vamos a empezar. ¿Les parece? Al doctor Roche posiblemente no lo conocen en mis redes, me gustaría que lo presentaran. Sí. ¿Qué hace el doctor Roche? ¿Cuál es su actividad? Cuéntenos un poquito de usted. Bien. Yo soy un ser humano que vive consciente de que la vida pasa y que está en un proceso de entenderla, y no solo de entenderla, de hacer aquello para lo que vino. Y una de las cosas que encontré ha sido que muchas de las explicaciones científicas que hay en el mundo moderno no llenan el porqué y el para qué de mi vida. Entonces, pues me decidí a ponerme las pilas, y lo primero que hice fue tratar de estar muy atento a mi misma realidad y encontrar una manera de leer la realidad que me permitiera crecer. Y entonces me dedico a asesorar empresas en su lectura de la realidad. Cuando haces una buena lectura de la realidad, tienes resultados. Entonces, el tema importante aquí es que pues he ido asesorando equipos de fútbol, llevo 8 equipos en primera división de fútbol mexicano, 3 en primera de ascenso, llevo 7 títulos con diferentes equipos, diferentes entrenadores, 11 finales. He trabajado con mises, he trabajado con actores, como podrán ver si se ponen a buscar en mi página www.drroche.mx. Y la idea principal es que desarrollé una técnica que se llama lectura de lóbulos del timo. Lectura de lóbulos del timo. Ajá. Cómo leer la realidad a partir de 48 Hz, que es a partir del timo. Y luego pues la he aplicado en actores, en cantantes. Y tenemos el caso, por ejemplo, fue una estrategia grupal en donde colocamos a un cantante en La Voz México, The Voice, y llegamos al tercer lugar de un desconocido, y después empecé a hacer un trabajo muy fuerte. Queríamos hacer el siguiente Alejandro Fernández con él, pero bueno, en el camino ya íbamos muy bien, fue el primer egresado de La Voz México que califica para que una disquera lo firme, y Universal lo firma, pero luego pues se enamora de Paulina Rubio y pues ya saben la historia, le da un hijo a Paulina Rubio. En el momento en que se coloca con Paulina Rubio, me dice el coach de él, y yo como asesor le digo, no, yo me retiro, ya lo que sigue es resultado de que es esposo de Paulina Rubio, y por eso sale Nola en España, Nola en México, no.
nos echó a perder el terreno. Mm. Pero fue una experiencia muy interesante llevar a una persona y probarla, ¿no? Y luego fue con Elsa Ríos en España, fue disco del año, cantante del año. Y el año pasado con Bad Hombre, un mexicano que es el primer reggaetonero, que nos firma ya Sony Music. Este año nos firma Sony Music para llevarlo a nivel internacional como una figura, como un reggaetonero. Entonces vino a grabar aquí a Colombia con Maluma. Y bueno, van a hacer toda una campaña. Pero eso es en la parte artística o musical. Y así trabajo mucho con empresarios y con firmas en México, para FEMSA, con Oxxo, con Coca-Cola, y en fin, ahí hay una lista, ¿no? Pero la parte más interesante es que me he dedicado a estudiar. Y a estudiar la realidad a partir de 2 áreas. La Universidad del Conocimiento, que es la institucional. Entonces tengo 3 carreras, una maestría y un PhD en Human Behavior and Organizational Behavior, y por otro lado, a practicar en la vida real, porque a veces tienes una gran formación, pero no hay aplicaciones de evidencia. Entonces, por eso me he ido a los negocios, al arte, al fútbol, a la política, y hemos incursionado en todas las áreas para ver de qué manera esto afecta. Pero me he mantenido mucho en el anonimato, por eso no me conocen acá. Entonces, tengo 1 año y medio de estar en redes sociales y de empezar a dar a conocer. Y en este proceso, pues me topo con un genio como Pablito y vengo a ponerme en sus manos para que me enseñe y me corrija los defectos que todavía... ¿Qué tal es, verdad? Bueno, pero importante. Pablito, vamos a empezar con algo. Ok. Hablando de la realidad. Bien. Yo ahorita estaba viendo unos videos que me enseñó Pablito de lo que te pusieron a hacer hoy. Sí. La primera pregunta que tengo es, ¿cuál era tu definición de respirar antes de que te enseñaran lo que hoy sabes? Mira, olvídate de la definición. Yo soy un hombre pragmático. Y algo que descubro es, me acababan de hacer una endodoncia y me estaban arreglando una muela y me hicieron una radiografía 360. Y en la radiografía aparece mi tabique hecho pedazos. O sea, el dentista me dijo, tienes que ir a un otorrino a que te arreglen ese tabique. Respiras no mal, pa'l perro. Llego aquí y lo primero que me trabaja Pablo, que me pareció extraordinario, es cómo respira. No sé respirar. Y respiro tan mal que me doy cuenta que no tengo ni la aeróbica ni la anaeróbica. Y además soy un deportista, o sea, corro 8 kilómetros cada vez que estoy en León, o sea, 3 veces, 4 veces, 5 veces al día, a la semana, perdón. Entonces, ¿qué significa? Que no es el hacer deporte lo que te corrige. Entonces me pareció fundamental que lo primero que tiene que aprender una persona es a saber respirar. Y todos los ejercicios que hoy hicimos, se siente horrible, hoy entiendo a mis alumnos, ver que te digan, haz esto y no poder hacerlo. Y además, algo tan bobo, pero no solo respirar, caminar. Ok. Hoy practiqué respirar con conciencia y con profundidad para hacer un proceso reparador mejor y caminar. Desplazarte desde donde el cuerpo se puede desplazar con alto rendimiento, es decir, con el mínimo desgaste y la máxima potencia en dirección. Tema de energía. Sí. Eso ahorita hablamos. Pero... Además de eso, estuvo utilizando un equipo que se llama de respiración resonante. O sea, un sensor que le detecta eso para poder saber si está respirando apropiadamente. Entonces me registra la gráfica y le dice, no hombre, no llegaste ni al nivel 1, mano, no, bueno. Tenemos... A ver, y en ese, Pablito, explíquenos un poquito qué tan común es, qué tan normal es que una persona que hace deporte, que camina, que se mueve, que ha desarrollado muchas cosas, no sepa respirar. ¿Eso a qué se debe? Resulta que dentro de la disciplina de deporte de alto rendimiento hay tecnología que está orientada a revisar la respiración del deportista. Okay. Pero eso no lo hacen todos los entrenadores. La mayoría de los entrenadores infieren que la persona ha de respirar y simplemente saber ventilar y saturar. Okay. Resulta que sí existen unas técnicas muy concretas para respirar. Todas las escuelas lo hablan, pero pocas veces lo trabajan. Entonces yo lo que hago es que empiezo a entrenar a la persona de cómo está su respuesta aeróbica, o sea, qué tanto a nivel de ventilación está saturando, llevando oxígeno en su sangre, y a la vez respuesta anaeróbica, o sea, qué pasa cuando no respira o está en estado de vacío. Okay. Y eso me dice qué tanto la persona está generando algo que se llama balance autonómico.
Ok. ¿Qué significa balance autonómico? Nosotros tenemos un sistema encargado de la alarma, se llama el Ujú. sistema simpático, y un sistema encargado de la calma, que se llama el sistema parasimpático. Yo podría tener un desbalance hacia el simpático o un desbalance hacia el parasimpático, y eso crea unos desórdenes en el individuo. Entonces, hay tecnología que permite determinar si la persona está balanceada, si está Ujú. respirando apropiadamente, si está respirando al ritmo que ella pertenece, porque su ritmo no es el Ujú. mismo ritmo, Ujú. frecuencia cardíaca, o sea, hay tecnología y eso pocas veces lo hacen las escuelas. Hay que implementar tecnología para eso. O sea que es muy poco frecuente que el deportista tenga claro que hay una técnica especial para respirar. Entonces, vamos a aterrizar un poquito más. Hoy ya el doctor Roch ya sabe Ya que tiene conoce. que trabajar. Sí, ya conoce cómo hacerlo. Hay que practicarlo. Claro. Y es una disciplina de muchos días. Ujú. El tema que ya por lo menos tengo el proceso sináptico de saber cuál es el modelo que debo de Sí. empezar a continuar. ¿Cuál es tu respiración por minuto? Mira, mi respiración tiene quiero mencionar algo que me parece Sí. muy importante. Yo soy muy de qué consecuencias tiene el respirar mal. Sí. Entonces, ¿y por qué es tan importante la respiración? Entonces, lo primero que encuentras que a mí me pasa es que cuando respiras mal, tus procesos de oxigenación cerebral no son al 100. Ujú. Entonces empiezas a tener fallas de memoria y fallas de tropiezos y de accidentes. Me sorprendió darme cuenta de eso. Yo me acabo de dar un tope y tú sabes Sí. de eso. Entonces cuando me decía Pablo, es que respiras mal y eso hace que no recuperes y estés cansado y entonces, ¿qué sucede? Que empieza a tener accidentes. Le digo, no, bueno, debía haber venido antes. Pablo, me acabo de topar con Un árbol ahí. un árbol, ¿no? Y me dio un ramazo y me ¿No, me ¿no vio el tronó. video, Pablito? No. Ah, bueno. Sí, bueno, te lo voy a enseñar más adelante. Entonces, y me abrí 8 centímetros en la frente y de hecho ni siquiera, ve, ahí está la herida. Me regañaron Sí. porque ni siquiera fui a coser, me dije. Quedó bueno, como ya. noqueado, ¿no? Sí, me noqueó, fue un golpe Convulsionado. seco. ¡Pum! Al suelo, Ok. al suelo. Pero el tema importante es que hoy descubro que eso es resultado de una falta de entrenamiento en algo tan simple como saber respirar. Y me decía hoy, llevo como 2 horas respirando y es como si hubiera trotado. Ah, déjame, eso me pareció formidable, Pablo. Déjame mencionar algo. Miren, el trabajo de las personas tiene valor cuando incide en algo concreto de tu vida cotidiana. Y yo creo que algo que me pareció extraordinario fue que a la hora de hacer los ejercicios que me puso Pablo, yo sudé como si hubiera corrido mis 9 kilómetros. Ok. Y mi desplazamiento fue caminando. Y además, ¿cuál es tu frase, Pablo? No te afanes. Sin afán. Sin afán. Sin afán. Ese Sin es- afán. en México no usamos No. esa palabra, ¿ves? Sin Entonces afán. me la decía, yo decía, Sin prisa. sí. What's the meaning of a specific? O sea, ¿cuál es el significado específico de una palabra que mi cerebro no registra? Sin afán, sin esfuerzo, qué bárbaro, me hacía mucho ruido porque somos de la escuela del esfuerzo y eso es un error. ¿Sí? Tenemos que ser la escuela de la unidad, del flow, de la capacidad de conectarte con la realidad y fluir de una manera armónica, sabiendo el desgaste de acuerdo a la situación, no de acuerdo a lo que piensas. Ok. Entonces me pareció muy interesante eso. Estuvo Entonces, bien hoy padre. respiró. Sí, y su respiración hoy fue calculada a 5.5. A 5.5. Hacemos la misma. A 5.5 y vamos a estar trabajando hasta que trabajemos 5.5. Le mostré unos esfuerzos físicos, por ejemplo, lo puse a que no me dejara respirar. Le dije, a ver, no me dejes respirar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó después de...? Sí, eso fue muy interesante porque al evitar dejar respirar a alguien, te das cuenta del Por dónde movimiento viene. abdominal y torácico en cada una de las manos. Ok. Y eso te permite, al experimentarlo en otro, poderlo hacer tú. Ok. Porque cuando me lo decía oralmente, yo le decía, ¿pero cómo? O sea, no puedo entender Sí, claro. cómo hacer este movimiento desde abajo hasta arriba. O sea, y a la hora de vivirlo es otro boleto. Ok. Eso fue en respiración. Fue en O sea, respiración. hoy fue una primera experiencia Sí. en respiración. En respiración. Ayer fue todo el diagnóstico. Sí, ayer fue la base. Eso ya nos lo va a explicar después. Pero cuéntame qué pasó con la cápsula
o con tu sueño? A ver, eso tengo... Eso está para el perro, ¿no? No. ¿Cómo te Mira, fue? algo muy interesante es esto. Una de las actividades que me llamó mucho la atención fue que durmiendo en casa de mi hermano, mi cuñada me dice, tienes que ir a hacerte un análisis del sueño porque cuando llegamos tuviste momentos en que roncabas de una manera que no es normal. Me fui a la clínica del sueño, me hicieron un estudio, me hicieron dormir ahí 3 días, pusieron cables por todos lados y el resultado fue que padezco de apneas en un grado elevado. Okay. De hecho, el doctor me dijo, no entiendo cómo estás despierto, tú no duermes, estás en estado de alarma todo el tiempo. Le digo, caray, ¿cómo es eso? Me dice, te debe de encantar tu trabajo para que sigas trabajando. Le dije, sí. Entonces me recetó que durante un tiempo usara una bomba de aire para que cuando mi cerebro dejara de respirar me echara aire. Y ni siquiera es oxígeno, es una bomba literal de aire, que le eche aire a los pulmones. Incomodísima, es un desorden, ¿no? Entonces, pues, estoy peleándome con la bomba, pues yo no estoy acostumbrado a ponerme nada en la noche. Y ahora que llego con Pablo, entiendo mi problema. Pero el problema fue que me dijeron que de no hacer eso, yo podía haber en una noche muerto dejando de dormir, porque mi cansancio es tal que duermo tan profundo que se me olvida respirar. Entonces me despierto recuperando esta actividad de tomar aire como si me estuviera ahogando. Y ese es el especie de ronquido que no es ronquido, que se llama apnea. La apnea es cuando dejas de respirar y no tomas conciencia y luego tragas. La reacción es no solo de respiración, sino es corporal. Sí. Y Pablo tiene una cama de sueño donde te empiezan con vibración y sonidos. No, yo no podía dormir. Y ahorita que me desperté, le digo, Pablo, ya sé por qué, Pablo. Mi sistema está en alerta, el parasimpático, porque recibió un dato de una persona profesional que le dijo, si tú no haces algo, te puedes morir durmiendo. Recibí un mensaje. Sí, entonces ahorita estoy consciente de este mensaje. Le digo, ya entendí por qué no me relajo y no me duermo. O por qué me resisto. Porque si tengo, ¿cómo le llamas, Pablo? Microsueños. Hace entradas y se sale. Hace entradas y se sale. Entonces es como, está hipervigilante. Hipervigilante es la palabra. ¿Pero eso es parasimpático o simpático? Simpático. Pablito, cuéntanos algo. ¿Por qué, en términos reales, uno necesita dormir? Que me parece muy interesante. ¿Por qué uno tiene que dormir tantas horas? ¿Por qué la gente confunde las horas de sueño? Dice, no, es que tú duermes muy poquito, te va a hacer daño. En este caso, por ejemplo, ¿cómo le hacía el doctor Roch para dormir? Porque, pues, ¿de dónde sale entonces esa energía para poder estar caminando y estar vivo? Y si tiene ese problema de apnea. Bueno, hay 3 tipos de habilidades en el ser humano. La número 1, habilidades motoras. Y están las habilidades gruesas y las habilidades finas. Segundas habilidades son afectivas. Y las terceras habilidades son las cognitivas. Cuando el individuo descansa inapropiadamente, ve comprometidas sus habilidades motoras, sus habilidades afectivas o sus habilidades cognitivas. O en el peor de los casos, las 3. Cuando los seres humanos se nos dificulta descansar, utilizamos algo que se llaman técnicas de disociación. Técnicas de disociación son técnicas que nos permitan liberar el estrés consecuencia de la falta de descanso. ¿Cómo se logra detectar? Porque la persona genera hiperactividad. Entonces hoy, por ejemplo, yo le decía al doctor Ross, usted es muy brillante, es capaz, es muy poderoso en todo lo que hace, pero tiene un alto porcentaje de hiperactividad. Y ese alto porcentaje está compensando la incapacidad del cuerpo para descansar. Eso en la línea del tiempo va a tener una consecuencia. Ahorita no lo siente porque está relativamente joven. Me desgasta mucho. Mucho. ¿Ves? Entonces ahora que me decía eso, le digo, híjole, sí. Entonces, por eso llego tan cansado en la noche a tratar de recuperarme. Dice, no, en el momento en que empiezas a respirar, tu desgaste se disminuye y vas a tener una reposición de sueño con mayor eficiencia. Y de hecho, incluso hoy respirando descansaba. Sí.
hoy respirando, o sea, activo, ni siquiera tuvo que dormirse. Sin Ok. necesidad de dormirme, Te recuperaste. me sentí que iba recuperándome. Ok. Entonces ya entendí que la recuperación no necesariamente tiene que ver con el sueño, tiene que ver con la calidad de respiración. Pero estas cosas no las enseñan, Pablito. O sea, se necesita un sacerdote Shaolin para que venga a enseñarnos Un estas monje. cosas. Un Un monje. monje Ok. Shaolin. Ahora, para acabar de cerrar la pregunta. Descansar significa cero actividad, cero esfuerzo. Ujú. O sea, es algo, utilizo una metáfora. El cerebro está ta, 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 y descansar es tac, 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 lento. Ok. Entonces, descansar significa que yo me voy a dormir y mi cerebro hace esto. Ta, 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 y está allí. Ok. Y sale. Entonces, cuando la persona dice se me dificulta descansar, lo que está diciendo es que se le dificulta bajar ritmos, Ok. sea, Desacelerar. desacelerar. Entonces, por ejemplo, todo el entrenamiento que yo hago regularmente aquí con las personas, en este caso con el Dr. Roche, es cómo desacelero el sistema para que aún en medio de la actividad descanse Ok. y que luego solo transfiera al escenario dormir, que lo tiene en este momento comprometido por una situación de hipervigilancia, consecuencia de un prediagnóstico apnea. Pero Ok. que eso es muy fácil de recuperar. Desde esta perspectiva, le digo, mire, para mí eso se llama disautonomía. Ujú. Disautonomía es que el Mm. sistema nervioso autónomo no está respondiendo y empecé a mostrarle unos ejercicios que de verdad en un principio fueron dolorosos. O sea, Sí, me duele me dolían. me duele la espalda, enseñándole a respirar Ok. Abriendo la capacidad La caja torácica, torácica. para Ajá. que pueda recibir. para que pueda respirar. Y empezó a descansar. Y luego al final manejamos una técnica que usted ya la conoce, que es la técnica Sí. de Tai Chi. Ah, no, ahorita, porque vamos a preguntar. Entonces, para ver si entendí. Si una persona sabe bajar el ritmo, puede no cansarse tanto en el día. Es Exacto. decir, el nivel de energía que gasta es menor, por lo tanto, va a necesitar un sueño no tan grande como aquel que está gastando tanta energía. Entonces, lo primero que uno tiene que aprender es, en una jornada normal, dejar de acelerar un poquito para que, aunque no está dormido, sí esté descansando. Y eso es vital que usted acaba de decir. Mire, si yo estoy acelerado en el día, eso hiperproduce adrenalina. En la noche no Textualmente puedo me dormir. intoxico por Claro. adrenalina. Y en la noche no puedo dormir porque tengo excesos de Adrenalina. adrenalina. Pero el individuo la confunde con vitalidad. Ok. Lo que está de es acuerdo, hipervigilante. De acuerdo. Entonces, si yo administro mi energía, que yo le decía hoy, administrela. Produce lo necesario, no produce adrenalina, sí se siente vital para que a la hora de irse a dormir no esté intoxicado por adrenalina. Es como hay que saber hacer el bajón Ujú. para poder... Porque a veces, aquí yo meto un poquito de algo, a veces a mí me ha pasado que estoy tan cansado que no me puedo dormir. Eso es por intoxicación por adrenalina. Que digo, estoy rendido, pero uno llega y se acuesta y está así como que... Eso es intoxicación por adrenalina. Ok. Es por eso. Pues creo que estamos parecidos. Muy parecidos, mi Bueno. estimado Marco. Entonces, ahí estamos. ¿sí? Entonces, respiración, Sí. luego sueño. Sueño. Ahora, la pregunta, ¿es cierto que tu cuerpo te habló? Que empezaste a preguntarle a tu cuerpo y tu cuerpo te, Sí, está cañón eso. te habló. Está cañón. ¿Qué te dijo? Padrísimo, padrísimo, ¿no? Cuando tienes esta capacidad de poder enseñar a escuchar tu cuerpo, que es lo que tiene Pablito, te sorprendes de, no manches, habló mi cuerpo. O sea, dices, ¿qué es esto, no? O sea, Increíble. increíble. O sea, es increíble porque, primero, esto no es como esoterismo. Ujú. Esto es ciencia aplicada a la conducta cotidiana. Entonces, yo creo que ese es el gran valor, ¿no? Y algo que me pareció extraordinario es, mi cuerpo me dijo que es importante, primero, que no lo sobredesgaste. Ok. La segunda cosa es que vivir con intensidad también es desear la muerte con intensidad. Ok. Entonces, que hay que vivir con unidad y armonía. Ok. Y la tercera cosa fue que en el movimiento está la flexibilidad. Y algo que tengo que aprender es esta flexibilidad del movimiento. No hay una receta, no hay una norma, hay una flexibilidad que fluye y que no siempre es la misma. Entonces, por eso es tan difícil entender la conducta humana. Porque queremos entenderla desde la cabeza, desde el razonamiento, no desde la realidad misma.
y la realidad fluye y se mueve y el cuerpo se mueve y armoniza y habla y dices, ¿para qué tengo tanto acelere si puedo simplemente, estando en paz interior, oír qué tengo que hacer? Se dio cuenta que ya empezó a hacer Sí, movimiento. Yo ahorita me vi, no, de repente el cuerpo fluye. Vámonos, ya. Ya está influido Pablito, por... explíquenos qué pasó. ¿Qué fue todo esto? Hoy estuvimos manejando una técnica Ajá. que tiene como dos nombres. El nombre científico significa puerta trasera. Sí. Entrada de puerta trasera. ¿Qué significa entrada de puerta trasera? La mayoría de las personas tenemos una serie de barreras. Barreras perceptuales y barreras conceptuales. Perceptuales, no quiero sentir dolor. Perceptuales, no quiero sentir calor. Perceptuales, no quiero sentir frío. O sea, perceptuales. No quiero percibir. Ok. Por lo tanto, genera una barrera. Conceptuales es el sinnúmero de paradigmas para que algo ocurra o para que algo no ocurra. Y eso actúa como una especie de entrada, estilo como cuando usted va a entrar a su celular que tiene que entrarle miles de claves. Eso se llama entradas de adelante. Sí. Ahora imaginen la casa en que por detrás del patio está abierta la puerta de la cocina. No necesita llaves, no necesita nada, solo necesita entrar por el patio. El chiste hay que saber que la puerta está abierta. Que la puerta está abierta. A eso se le llama entrada de puerta trasera. Okay. Entonces la entrada de puerta trasera es como se entra directamente al sistema nervioso autónomo, porque el que regula funciones cardíacas, respiratorias, digestivas, renales, hepáticas, endocrinas, motoras, todas, es el sistema nervioso autónomo. Entonces, ¿cómo entro al sistema nervioso autónomo? Y le digo al sistema nervioso autónomo que empiece a armonizarse. Y él empieza a liberar y armonizarse. Y textualmente el cuerpo se autorregula. O sea, por la puerta de entrada no se podría. No, por la de frente porque tendría que derribar todos esos conceptos, por la parte de atrás. Sí, entonces se llama entrada de puerta trasera. Eso es en términos occidentales. Y hay toda una técnica para eso. En términos orientales se llama estado de Tai Chi. Ok. Y el estado de Tai Chi significa el arte de hacer nada. Hacer nada. Él vendió una vez la nada, eso luego lo hablamos. Después pero luego con lo Carlos contamos. Muñoz me dice, a ver doctor, pásale, utiliza las técnicas de ventas que estuvimos explicando y vende la nada. Y tienes 30 segundos para subir al ring, porque hicimos un ring en Tijuana. Vendió la nada. Y a vender la rana y lo grabamos, está increíble. Pero importante entonces, estamos hablando de Tai Chi, hoy empezó a hacer... Hoy empezó. Cuéntenos un poquito esa experiencia que sentía. Mira, fue muy interesante. Digo, yo he visto todo esto, el rollo de Tai Chi, y yo no sabía lo que significaba. Esto de camina como si pisaras huevos, y que no se truenen, y mantén el equilibrio en una pierna y hace el movimiento armónico para que la energía dé el movimiento y haga una especie de entre que tocas y no tocas. Recuerda que yo soy mago, tengo el International Business Magician, entonces en la levitación... Muy sutil. Es muy sutil la levitación para hacer que la niña que voy a levitar vaya pisando sin pisar. Y hoy me dio toda la clase de, no manches, esto tenemos que usarlo, ¿no? Porque es este arte de ir poniendo el balance del peso en una pierna, pasarlo muy sutilmente a la otra y al mismo tiempo armonizar para ir soltando y ir dejando. Es como en música se llama de fade out a fade in. O en cámaras igual, ¿no? Vas de una toma y abres la otra. Entonces es muy interesante llevar eso al movimiento corporal, porque te da una armonía que, pues tú sabes, los grandes científicos que han pisado esta tierra, Sócrates, Aristóteles, Platón, Jesús, Gandhi, Siddhartha, Buda, todos hablan de que el estado de paz es el estado esencial. Cuando Jesús llegaba a una casa no decía la felicidad y la riqueza, ¿no? Siempre decía que la paz esté aquí. ¿Sí? El mismo Buda encuentra en el no deseo la paz. En fin, tenemos mil historias. Gandhi, pues no se diga, ¿no? Es el hombre de la paz en un estado prístino, ¿no? Y hoy entiendes el por qué. Si la realidad se mueve, una persona que esté en paz interior la puede manejar. Pero la realidad tiene códigos y uno de los códigos es unidad, no disociación. Es asociación, es integración. Entonces, cuando te integras con la realidad, el movimiento es acorde con ella. Y es como la respiración, el movimiento de una ola. Entonces es muy interesante.
Hoy hizo Tai Chi. Sí, hoy lo hizo. Hoy hicimos Tai Chi. Ya yo me lo acuerdo, haría al yo me final de la acuerdo una tarde. historia que me contó Pablito de un profesor de yoga Ajá. y uno de Tai Chi, Y uno de Tai Chi. que uno nunca había hecho yoga, Y el otro se no. dejó guiar y cuando se dio cuenta el tipo le preguntaban, ¿cómo haces? Yo no hice nada. No, pero sí hiciste. No, yo no hice nada. O sea, fue algo así. Solo seguí la música, exacto. Ok. Solo seguí la música. Entonces, Eso me hoy- pasó. Hoy, por ejemplo, le decía, cuénteme dónde siente la música antes del ejercicio. ¿Dónde la sentía? Bueno, hubo muchas partes. O sea, primero, hubo momentos en que sonidos iban directamente a los pies. Ajá. Luego a las piernas. Luego al abdomen. Luego a la cabeza. Luego a las manos. Y la música puesta en las manos me movía el cuerpo. Entonces dices, qué interesante. El ritmo no está en, a ver, salsa, bachata, no, no, no. influir. Está en, deja que la música te diga cómo mover tu cuerpo. ¿Y al final qué sintió? Un descanso, te decía, a la hora de intentar abrir los ojos, no podía, los párpados eran tan pesados que me impedían abrir los ojos. ¿Y eso por qué es, Pablito? ¿Por qué pasa eso? Porque resulta que en un principio la persona está en un estado total de contractura. O sea, todos sus músculos están contraídos por la hipervigilancia. Por el estado en el que está. Normalmente es la hipervigilancia. La es como hipervigilancia. está. Ajá. Entonces, cuando se practica esa técnica, el cuerpo hace esto. Se rinde. Se rinde. Y una vez que se rinde, vamos a suponer que hay una contractura acá, el cuerpo empieza a hacer movimientos para liberar la contractura. Sí. Pero el cuerpo lo hace solo. Yo no intervengo. Sí. O sea, él detecta... Para descontracturar. Descontracturar. Entonces el cuerpo empieza a acomodarse, solo, y el cuerpo empieza a cuadrar, y ¡prum! Libera toda la tensión y la persona textualmente siente paz, siente calma, siente mucha vitalidad, porque activa la circulación, la oxigenación, transporte de nutrientes y libera cualquier tipo de tensión. La libera, o sea, la persona no tiene que intervenir en absolutamente nada para esa técnica. Entonces, pasó de esa ¿no? sensación de cansancio a una sensación de vitalidad, pero no sensación de euforia, No. sino de sentirse... Yo lo tengo más o menos así, como por ejemplo, cuando uno agarra, ¿se acuerdan de esos muñequitos que había que uno estiraba? Sí. Yo creo que es algo así, que cuando uno lo agarraba y lo torcía y todo, Ajá. uno lo suelta y solito el muñequito empieza y recupera su forma original. Exacto. Es algo Es esa similar. metáfora. Es esa metáfora. Eres de los que se estiraban, pues lo Más o traías menos. doblado. No, yo lo todo. traía siempre doblado en tensión. Y algo es, químicamente, es drenar el cortisol de la sangre. Ok. Cuando tú te estresas, elevas tu capacidad de respuesta ante la realidad. Ujú. Por eso generas con los riñones, bueno, con las glándulas suprarrenales que están atrás de los riñones, segregas adrenalina. Ujú. Y eso, la adrenalina directamente inyectada en la sangre te da mayor fuerza, te da mayor velocidad, todo. pero al finalizar de ese momento adrenalínico genera cortisol. Queda Duele. como sarro en la tubería Sí. y eso hace que tu sangre, tus venas no entreguen la misma cantidad de sangre para cada órgano, para cada parte de tu cuerpo, músculo, etcétera. Entonces, el ejercicio lo que hace es libera eso, te das cuenta que te destaparon como un drano, ¿no? Te libera del cortisol y entonces se siente, yo le decía a Pablo, las venas las tengo saltadas. ¿Sí? O sea, el torrente sanguíneo Está fluye fluyendo mucho. al grado que lo llegas a sentir. Y no solo en las muñecas, sino en todo el cuerpo. ¿Eso por dónde se drena al final? El Los riñón. riñones. Por Ahí los- la zona riñón, intestino grueso, El piel. riñón, el Ok. agua con riñón y va para afuera. Y también el sudor. Pero es más por vía riñones. Vía Ajá. riñón. Y algo que yo le decía, mire, él me preguntaba al doctor Ross, le decía, mire, esto en términos orientales tiene una sola palabra, fluir con la ley natural. Muchas de las crisis del ser humano se dan o porque va en contra de su ley natural o porque Frena. va en contra de la ley natural del entorno y esta técnica empieza a fluir con la ley natural que el cuerpo se estabiliza y se centra. Sí. Al principio me preguntaba, pero yo no le decía nada porque decía, veamos qué pasa, veamos qué pasa. Se estaba adelantando. Sí, veamos qué pasa. Bueno, yo tengo una última como pregunta que me parece es, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? Muy ¿Qué bien. ha parado? No, padrísimo, padrísimo. Si tú dijeras, ¿a qué lo comparas? No De lo tiene que has punto de vivido. comparación. Mira, yo desde que conocí a Pablo dije, qué tipazo.
¿no? Es un Claro, en mi genio. boda, ¿no? Se conocieron Sí, o sea, el día de la boda, aclaremos, imagínense, ¿no? aclaremos Nos venimos, tuve la fortuna de ser invitado por su mujer, fíjense, a la boda aquí en Cartagena, y ahí tuve el honor y el gusto de conocer a Pablo, y fijamos esta fecha de esta reunión. No, me queda claro que la vida te va juntando aquellas personas que van enriqueciendo tu vida, ¿no? Y tú eres una de ellas. Muchas gracias. Y Pablito, tú eres otra, por supuesto. Y le agradezco a Dios y a la vida que me junte con gente como ustedes. Y algo que me parece también fascinante es que no solo sea un acto de, ay, qué lindo, porque entonces estamos trabajando procesos emocionales nada más afectivos. No, vamos capitalizando, vamos concretando, vamos haciendo que esto tenga un efecto en la gente que nos sigue y en la gente que está con nosotros, y vamos multiplicando y haciendo mejor nuestro ejercicio profesional. Pero Marco hace una pregunta que para mí es importante. ¿Esta técnica, como se la he mostrado, la había visto en algún lugar? No, por supuesto que no. No. ¿Ni la tecnología que hemos usado? No, para nada. ¿Para nada? Para nada. Y para mí esto es muy importante porque yo desde que te escuché sabía que estaba con una persona original. Okay. Y yo creo que el hombre moderno valora lo que ya está como validado, ¿ves? O sea, y cuando en realidad lo que tenemos que entender es que la realidad siempre es sorpresiva. Entonces hay que ir hacia lo nuevo, hacia la innovación, hacia aquello que nos aporta algo, que nos da una capacidad de enfrentarnos a la realidad que es nueva, porque es de hoy, de una mejor manera. Okay. Bueno, increíble. Y Pablito, ¿cómo ha visto usted que ha contratado a tanta gente? Mire. No hablando de lo que dice el doctor Roche, sino cómo lo ve como paciente. Mire, imagínese que tengo como alumno. Imagínese que tengo un sombrero. ¿Ok? Imagínese que tengo un sombrero. No, hombre, muchas gracias. No se rindió un solo instante. Y fue muy exigente lo que hicimos. Pero no mostró ni la más mínima posibilidad de rendirse. Eso es de grande. Está determinado. Y me quedé impactado. O sea, vamos a ver cómo me le va sin llevarlo al extremo, ¿sí? Pero no, su mente estaba tan centrada en qué hay que hacer, que me dejó absolutamente fascinado e impactado, y es muy congruente con su propuesta, o sea, me encantó. Entonces, doctor, mil gracias por esa consistencia. Encantado, aquí estamos. Bueno, aquí hay algo importante. Hoy es el primer día, ayer fue el diagnóstico, la base, la toma de muestras y todo, ¿cierto? Los datos cero. Hoy empezó. Mañana viene otra, no vamos a decir que viene porque tampoco es para que se prepare, pero mañana, miércoles, jueves, viernes va a haber una secuencia en trabajo. Yo creo que es muy importante, vamos a seguir haciendo este ejercicio, a ver si no lo hacemos mañana, miércoles, de pronto el jueves otra vez, porque nos encantaría mucho ir viendo el avance, qué va pasando. Yo creo que la gente a veces no lo entiende. Las cosas no son inmediatas. No. Pero cuando hay una transformación, sí empieza a haber una pequeña diferencia que a la suma de ciertos momentos ya empieza a notarse. Claro. Sobre todo, la gente a veces no lo cree y dice, no, es que son paleros, la palabra palero, que en México la entendemos muy bien, es trae la pomada milagrosa, yo llego cojeando, me la pongo y digo, ya, quedé sano. No. Pero pues son dos personas que, en mi caso, tengo credibilidad a ojos cerrados en todo lo que ustedes digan. Yo creo que toda la gente que los conoce es así, pero este es un experimento porque hoy estamos viendo a alguien que enseña. O sea, yo cuando veo todos los videos del doctor Rochon enseñando, hoy vamos a ver un video del doctor aprendiendo. Esa es la parte importante. Entonces, la idea es, vamos a retomar esto, si no es mañana pasado, se los vamos a estar avisando a todos en redes sociales. Todos los que están viendo, la verdad, esto es un experimento. No estaba pensado, no está planificado, pero creo que vale la pena que ustedes empiecen a seguir y veamos qué pasa. Fíjate que dices con mucha puntualidad algo que a mí me parece fascinante, ¿no? Cuando una persona cree saberlo todo, yo creo que es la muestra de mayor ignorancia en este momento en el mundo, ¿sí? Yo creo que no habemos nadie que sepamos todo, nadie. Y además, el otro tema que me parece interesante es cuando alguien se considera producto terminado, lo que le queda, el paso que sigue es ser consumido. O sea, mientras estás vivo, estás innovando y estás aprendiendo. Entonces, para mí también pues ese fue uno de los motivos por los cuales estamos haciendo este enlace en las redes, porque yo creo que a veces la gente cree que el que enseña ya no tiene obligación de aprender.
Y yo creo que esa es una gran mentira. Mm. El conocimiento moderno tiene una renovación tan espectacularmente veloz que no alcanzamos a asumirla. No. Entonces, manejar el concepto de ya me la sé, por favor. Y en un mundo tan actualizado como este, a mí lo que me sorprende es cómo hoy, que tenemos tecnología como la que estamos usando ahorita, tenemos seres humanos cada vez más inmaduros, incapaces de hacer alianzas, de manejar vínculos y de manejar relaciones del mismo nivel de calidad de la tecnología que tenemos, Claro. ¿no? Estamos siendo cada vez más incapaces de vincularnos con las personas. ¿Dónde está el avance en vinculación, en emocionalidad, en manejo energético, en manejo cosas tan simples como respirar, como sentir, como leer la realidad, como vivir en la verdad? Todos estos elementos, ¿dónde está la tecnología nueva? ¿Por qué no usarla? Si ahí está, si la conducta humana lleva años de evolución, pero no tiene ¿cómo llamarlo?, la popularidad de la tecnología. Y sin embargo, con una gran tecnología vemos hombres solos en su casa, vemos gente con grandes carros, deprimida, tomando alcohol o consumiendo drogas en una gran casa. Entonces, ¿dónde estuvo la prioridad de un ser humano que logra cosas tan exitosas y se pierde de esa manera? Entonces, mi invitación es, de verdad, hagamos un esfuerzo por entender que el ser humano es mucho más de lo poco que sabemos de él. Y que tengamos la humildad de entender que vale la pena gastar en ti mismo y gastar tiempo, dinero y distancia para ir a donde tengas que ir, aprender lo que necesitas aprender para ser un mejor ser humano. Bueno, súper, qué bonito. ¿No? Pablito, Señor. ¿qué opina? ¿Qué sigue? ¿Qué nos puede anticipar que vamos a ver? ¿O a qué pruebita de amor le puede decir al doctor? ¿Qué viene mañana para que hoy duerma pensando relajado en que... El doctor Ross está muy ocupado de sentirse físicamente fuerte, habilitado, o sea, atléticamente. Yo le dije, mire, hay una técnica, se llama la camisa de hierro, que usted sentadito o acostadito, eso le va a aplicar la camisa. Eso es de grandes ligas, o sea, eso es ejercicio Sí. puro, sentado o acostado. Yo le decía, mire, a la edad nuestra ya no estamos para el impacto, eso compromete las articulaciones, compromete los cartílagos, necesitamos técnicas que nos permitan ser fuertes, flexibles y tener capacidad de propiocepción. Entonces, lo que sigue, mañana la valoración del mapeo cerebral, la valoración de Benzinger, o sea, aterrizar este tema y empezar a trabajar la camisa de hierro, hacer que vaya profundizando y estabilizar lo que está ocurriendo en este caso, que hay una situación muy concreta, que es esa disautonomía del cuerpo para saber respirar apropiadamente hasta que el cuerpo se entrene para respirar apropiadamente. Bueno, pues ya estamos. Ya tenemos un pequeño avance de lo que va a pasar mañana. Pues yo voy a estar aquí. Me encanta compartir con ustedes dos porque cualquier momentito, cualquier espacio siempre es... Vuelvo a sacar el tema lápiz, celular, tomar nota, aprender. Un Bonita placer, noche. Marco. Estamos viendo, ahorita seguimos platicando. Pablito, Mi viejo. muchas gracias y bueno, estamos todos los que están conectados, muchas gracias. Aquí esto va a quedar en las redes. Gracias. Y vamos a seguir compartiendo con ustedes aquí más experiencias y más conocimiento y más vivencias los siguientes días. Que tengan bonita noche. Gracias a todos. Saludos a todos. Bye bye.